Esperando que el Señor haya estado bendiciendo su vida durante los días anteriores, le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Y para este día tenemos un tema que nos puede ayudar mucho con relación a la oración, la seguridad, la certeza que tenemos que Dios responde a las oraciones cuando las oraciones están dentro de su voluntad. Este día tenemos como tema oraciones eficaces, oraciones eficaces. Y este tema de las oraciones eficaces son peticiones, escúchelo bien, son peticiones que agradaron a Dios de tal manera que Dios inspiró a los escritores bíblicos a que lo registraran en las Sagradas Escrituras. Fueron oraciones que cambiaron la vida de aquellos que las hicieron y que nos pueden servir de ejemplo para tomarlas nosotros aún en este tiempo, porque son oraciones, como decía, que agradaron a Dios, oraciones que Dios inspiró a los escritores para que las dejaran estampadas en las Sagradas Escrituras. Y nada más el recordatorio que Dios responde a las oraciones, ya sea con un sí, ya sea con un no, ya sea con un espera, pero sí tenemos que tener la seguridad de que Dios siempre responde conforme a sus planes y propósitos en general y a los planes y propósitos que tiene acerca de nuestra vida. Y que Dios entonces obra y responde en las oraciones de acuerdo a sus propósitos y no a los propósitos que nosotros humanamente muchas veces nos proponemos, teniendo la seguridad de que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios Celestial, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y estemos seguros que a Él le agrada respondernos sí, cuando pedimos conforme a su voluntad. Pero, como decía, también Él nos responde de acuerdo a sus propósitos y sabiendo qué es lo mejor que nosotros. Muchas veces cuando el Señor responde no, es porque Él sabe que no nos conviene. Y muchas veces cuando responde espera, es porque no es el tiempo adecuado todavía conforme a sus planes y propósitos para nuestra vida. Vamos a ver este día dos ejemplos acerca de las oraciones eficaces. Primero vamos a ver una oración, la oración de Asa, que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, y es una oración que la podemos resumir en una palabra: ayúdanos, ayúdanos. Y si leemos entonces en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, podemos entender que muchas veces llegan momentos difíciles en la vida, llegan momentos que parece que nos llevan a un fin desastroso, en los que humanamente no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ningún lugar a donde podamos ir y que no podamos nosotros encontrar una solución a esa situación que vemos que se nos avecina y que muchas veces, como digo, estamos considerando que nos va a llevar a una situación desastrosa, a una situación de mucha pérdida, pero entonces, cuando estamos en una situación como esa, entonces debemos de reconocer que necesitamos ayuda. ¿Y a dónde vamos a buscar la mejor ayuda? Pues la mejor ayuda la tenemos que buscar en Dios. Veamos entonces en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 15, ahí encontramos la historia del rey Asa. Y ahí, si usted lee posteriormente estos versículos, se dará cuenta que todo le está yendo bien al rey. Como rey de Judá,
parecía estar haciéndolo todo bien. Llevaba 10 años de estar gobernando, de estar en el cargo como rey, y en ese tiempo había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Además, había derribado los lugares de adoración pagana. Había guiado al pueblo a buscar a Dios y a obedecer los mandamientos. Había edificado ciudades fortificadas y había reunido un ejército bien equipado. De tal manera que vemos que había habido un tiempo de paz, un tiempo en que el pueblo estaba, que se sentía protegido por parte de Dios. El rey estaba haciendo, como digo, lo recto delante de los ojos de Dios. Y nunca se imaginó que esa paz que tenía se podía perder, porque tenía muchas razones para suponer que la paz en Judá se mantendría. Pero realmente el rey estaba equivocado. Asa tendría que hacer frente a Sera, un hábil oponente con un ejército que le sobrepasaba en más de 400,000 hombres, lo cual ya parecía que era bastante malo, esa diferencia entre los dos ejércitos. Pero lo que empeoraba la situación es que el rey Sera, un etíope, además de que tenía un ejército tan numeroso, también nos declara la palabra que tenía 300 carros de guerra en su ejército. ¿Y qué representa que tenía 300 carros de guerra? Es como que había un armamento poderoso que estaba por encima del armamento que podía tener el pueblo de Judá y el rey Asa. De tal manera que al verlo humanamente, Judá no tenía forma de defenderse contra el ataque de Sera. Quizás nosotros no creamos que nos puede llegar este tipo de crisis a nuestra vida, pero Asa tampoco lo creyó. Él sentía que estaba en un tiempo de paz, que estaba siendo respaldado por Dios, y de hecho lo estaba haciendo, de tal manera que nunca creyó que podía enfrentarse a una situación tan difícil como la que se le estaba llegando. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y cómo manejaríamos nosotros una situación tan difícil? ¿Cómo enfrentaríamos nosotros esta terrible desesperación de enfrentarse a una derrota y a una destrucción que aparentaba ser definitiva? ¿Qué hacemos nosotros normalmente cuando las cosas se nos están presentando tan difíciles y tan sombrías? ¿Qué hizo Asa? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, encontramos esta oración y le vamos a dar lectura. Dice entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Veamos lo que está pasando y veamos algunas aplicaciones que pueden ayudarnos entonces en nuestro tiempo de búsqueda de Dios, en nuestro tiempo de oración y en nuestro tiempo de alguna aflicción que necesitamos ayuda, que sabemos que solo la podemos recibir del Señor. Asa oró, en resumen, esta oración: ayúdanos, oh Jehová, nuestro Dios. La oración completa también es una oración corta, pero contiene por lo menos 3 componentes destacados de una oración eficaz. La primera de ellas comenzó con apropiadas palabras de alabanza. Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Sabemos que la alabanza nos lleva o nos predispone al tiempo de oración,
Entonces, lo segundo que hizo Asa fue que expuso su petición de una forma clara y breve. Expuso su petición de una forma clara y breve. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro. Ese fue el punto medular de su oración. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro. Además, Asa le dio cuatro razones por las cuales él esperaba que el Señor le iba a contestar. La primera de ellas es que Judá estaba dependiendo de Dios. Judá estaba dependiendo de Dios y no de ellos mismos o de ningún otro. Encontramos en la oración que Asa dice, porque en ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué podemos entender? Lo que está diciendo es que en ti confiamos. En ti confiamos. Entonces, Asa le estaba diciendo al Señor que su confianza estaba puesta en Él y no en lo que ellos tenían capacidad de hacer, a pesar de que tenían un ejército grande, un ejército poderoso, pero él le dice, pero nosotros en quien estamos confiando es en ti. La segunda razón que les pone Asa en esta oración es que Judá estaba representando a Dios en esta causa. Por eso encontramos en esa oración que Asa dice, en tu nombre venimos contra este ejército. En tu nombre venimos contra este ejército. Entonces vemos que no solo le muestra que están dependiendo de él, sino que también se van a defender en el nombre del Señor. Que ellos están representando al Dios en el cual habían creído. Lo tercero es que Israel, le muestra que Israel le pertenecía a Dios y le reconocía como su Dios. Por eso vemos que en la oración Asa dice, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Y nosotros también, de igual manera, en nuestras oraciones tenemos que decirle al Señor que Él es nuestro Dios, que Él es el único y sabio Dios en quien hemos confiado, en quien estamos esperando, en quien está puesta toda nuestra esperanza y que nosotros también somos representantes de Dios, de su reinado sobre la faz de la tierra actualmente. Y por último, también Asa le dice al Señor que la batalla es de Él, que la batalla no es de los hombres, sino la batalla es una batalla del Señor. Por eso Él le dice, no prevalezca contra ti el hombre, no prevalezca contra ti el hombre. Esta corta oración que hizo Asa fue agradable para Dios. Y funcionó más aún de lo que Asa estaba pidiendo. Dios oyó la oración de Asa y le dio una respuesta milagrosa, mucho más grande y abundante de lo que había pedido o pensado Asa. El Señor derrotó a los etíopes y los derrotó de una manera milagrosa. Y cuando estos lucharon contra Asa y Judá, además de que fueron derrotados, el Señor permitió e hizo que Judá pudiera atacar los campamentos que habían dejado abandonados los etíopes, a donde encontraron mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. Entonces vemos que la oración de Asa fue más que eficaz, porque la respuesta fue milagrosa, fue poderosa, fue liberadora y fue ricamente potente. ¿Cuál fue la oración medular? Ayúdanos, Señor y Dios nuestro. Una oración corta que nos puede ayudar a nosotros también cuando estamos pasando momentos difíciles o estamos viendo que se avecina alguna dificultad, pero que tenemos la seguridad que Dios
está con nosotros y que Dios nos va a respaldar y nos va a ayudar. La oración debería de contener: ayúdanos, Señor y Dios nuestro. La segunda oración que vamos a ver este día, que vamos a estudiar este día, es una oración que hicieron los discípulos, que la podemos concentrar en una sola palabra: sálvanos. Sálvanos. Conocemos la historia que se encuentra en Mateo capítulo 8, en la cual los discípulos se encuentran en medio de una tormenta y y son ayudados por el Señor, pero que esto nos ayude a entender que nadie está inmune a las tormentas de la vida. Aunque estemos haciendo las cosas bien y vayamos en la dirección correcta en las cosas que estamos haciendo, las tormentas siempre nos alcanzarán. La cuestión no es si tendremos o no tendremos tormentas, la cuestión es cómo vamos a responder ante las tormentas. Y vemos entonces cómo respondieron los discípulos ante la tormenta. Una de las oraciones que hicieron es una de las oraciones más eficaces que también encontramos en la Biblia. Cuando los discípulos se encontraban navegando en el mar de Galilea, en ese tiempo el ministerio de Jesús iba de viento en popa y los discípulos realmente estaban navegando para alejarse de la multitud, buscando un tiempo de poder descansar cuando se levantó esa tormenta. Veamos qué dice Mateo capítulo 8, versículos 23 al 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando los discípulos se dieron cuenta que la tormenta era demasiado grande para ellos, cuando los discípulos se dieron cuenta que ellos ya no podían resolver esa situación que se les escapaba de las manos al principio, ellos trataron de estar sacando el agua de la barca para que no se anegara, pero llegó un punto en que pudieron reconocer que ellos ya no tenían la capacidad de salir adelante y que entonces lo que necesitaban era la ayuda del Señor. En ese momento entonces acuden al Señor, a nuestro Señor Jesús, y cuando se acercan a Él lo despiertan y su oración tuvo nada más 2 palabras. La oración tuvo nada más 2 palabras: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Nos damos cuenta entonces que ya no había tiempo para una oración preparada, para una oración prolongada, con una oración que tuviera pensamientos profundos, sino que era una oración de tanta emergencia, de tanta necesidad, que se tenía que ir al punto directamente. Había que hacer una oración que estuviera centrada y enfocada en la necesidad que tenían. ¿Y cuál fue la oración de los discípulos? Señor, sálvanos. Una oración muy corta. Sin embargo, hay varias lecciones importantes, sencillas pero importantes, que podemos aprender de esta historia. Primero, que ya lo hemos mencionado, las tormentas son inevitables. Las tormentas son inevitables. Las tormentas no están reservadas para gente mala, porque muchas veces algunas personas tienen la idea de que si algo malo está pasando en nuestra vida es porque algo malo estamos haciendo. Pero tenemos que tener el entendimiento que las tormentas no solo le pasan a la gente mala. De hecho, los que estaban en la barca eran los discípulos de Jesús. Los que estaban enfrentando la tormenta eran los discípulos de Jesús. Y los discípulos estaban obedeciendo al Señor, los discípulos estaban sirviéndole al Señor, los discípulos estaban haciendo aquella parte de la obra del reino que el Señor les estaba pidiendo que hicieran. Lo segundo que podemos encontrar es que las tormentas son pruebas de fe.
encontramos en ese pasaje que antes de calmar la tormenta, Jesús aclaró que la presencia del terror o del temor que ellos tenían era una indicación de la ausencia de la fe. Por eso en Mateo 8:26 encontramos que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, su temor realmente estaba basado en su falta de fe. Tercero, Jesús va con nosotros en las tormentas. Jesús estaba con ellos en la barca. Cuando se desató la tormenta, ellos no estaban solos. Y cuando a nosotros se nos presentan tormentas, tampoco estamos solos. Jesús está con nosotros, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Jesús no viniera con nosotros en las tormentas, entonces sí deberíamos de tener motivos para tener miedo. Pero si tenemos la seguridad que Él viene con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, que Él cumple su promesa de acompañarnos en todo tiempo, que su presencia está con nosotros, no debería de haber temor, aún en medio de cualquier dificultad que estemos pasando. No sé qué tormenta puede usted estar atravesando. Quizás la pérdida de un trabajo, quizás una enfermedad grave, quizás la muerte de un ser querido, cualquier situación adversa que podría estarnos haciendo tambalearnos en medio de una tormenta. Pero Jesús puede ocuparse de esa tormenta que estamos viviendo o que podemos estar pasando. Vemos que los discípulos no esperaron hasta que la barca se volcara o que estuvieran perdidos a la deriva sin esperanza alguna, ya en los peligros de las profundidades. ¿Qué hicieron los discípulos? Acudieron a Jesús y le pidieron que los salvara antes de esperar que se agravara más la situación. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraron. ¿Cómo fue su oración? Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos hacer una oración similar? Y tener entonces la seguridad que el Señor está presto para ayudarnos. Si nos encontramos entonces pasando un tiempo de dificultad, digámosle al Señor, Señor, sálvanos. Hemos llegado al final del estudio bíblico de esta semana. Los invitamos a que nos acompañe el próximo martes. También estaremos compartiendo algunas oraciones eficaces que encontramos en la Biblia. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.